¿Qué tal? Buenas noches. Y vamos a empezar con el curso, bueno, con esta clase. Para ello vamos a abrir el archivo de estructuras. Continuamos con estructuras. Entonces, hemos colocado unos aceros. Nos falta, bueno, hemos colocado en las columnas. Nos falta aquí en la columna T. Vamos a colocar la columna T. Para ello nos vamos en la vista de nivel NPT0, vista en planta. Entonces, dentro de la vista en planta, podemos visualizar que ya hemos colocado en esta columna tipo L. Nos faltaría aquí en la columna tipo T. Para la columna tipo T, nosotros tenemos que tener una vista de corte. Recuerden que nosotros, en ir a vista, en este corte tenemos un corte horizontal, ¿no? Que nos ha ayudado a colocar el acero en este elemento. Ahora, podríamos seleccionar esta columna, propagar la armadura y darle clic a este elemento, ¿no? Entonces, yo le doy a finalizar. Y aquí tengo un elemento más, ¿no? O sea, el tema de, de la armadura me está trayendo un acero más. Aquí le hemos hecho, aquí solo tiene dos. Aquí podríamos fácilmente, de igual manera espaciado, colocar eh, dos elementos, ¿no? Número fijo, o simplemente suprimir, seleccionar esta armadura, bueno, estos aceros, y darle a reflejar. Entonces ahora, ya que tenemos de este modo, nosotros podemos extender este estribo hasta aquí. Pero recuerden que aún tenemos otros estribos en la parte baja. También tenemos que extenderlos. Son cuatro el grupo de estribos que debemos mover, ¿no? Revisamos nuestra vista 3D. Nos falta aún la parte superior. Perdón, esta parte de aquí, en la parte superior, nos vamos en la sección. Si no lo visualizamos ahí, nos vemos en la vista en planta y lo colocamos. Entonces nos vamos a la sección y ahí seleccionamos los aceros para darle un hierro. Y ahí tenemos nuestra columna T, ya con los aceros, ¿no? Que nosotros necesitamos. Como pueden ver, es relativamente sencillo colocar el acero una vez ya que tengamos los elementos, ¿no? La otra columna L, podríamos colocar del mismo modo, seleccionamos la columna y le damos a propagar la armadura y ahí están los aceros. Aquí nos falta aún unos aceros, ¿no? Aquí tenemos 5 a 200 y acá tenemos 5 a 200, pero ahí tenemos que bajar uno, ¿no? Bajar un espacio, porque aquí en este armado también tenemos que revisar. Vamos a la sección 8, sección 9, y efectivamente falta bajar un poco, ¿no? Movemos, le vamos a mover, seleccionamos y bajamos los 20 centímetros.
Entonces ahí podemos visualizar también que este elemento, este estribo también tiene que bajar. Sección 8, sección 9. Y acá está en una vista en vertical. Fácilmente podemos darle mover. A pesar de que no es el corte de la columna, ¿no? No se preocupen. Recuerden que es una vista en corte, no tenemos una vista. Entonces, normal, podemos mover de esa forma. O si no, en esta vista podemos visualizar también nuestros aceros y en la vista 3D seleccionamos el acero que no está bien distribuido. Entonces, seleccionamos el acero, nos vamos a la sección 9, en este caso, perdón, sección 5, y ahí este acero lo vamos a mover. Le damos a MV de mover, clic y bajamos con 0.2, enter, y le damos escape. Entonces tenemos las columnas principales ya con su respectivo acero. Nos faltaría las vigas. Las vigas las vamos a colocar de la misma forma. Para ello vamos a hacer un corte en planta. En este corte de aquí tenemos que mover justo en la mitad de la viga o dentro de la viga, ¿no? Para que se corte. Le doy a ir a vista y aquí tengo mi viga. Entonces para ello yo selecciono el acero, puedo seleccionar cualquier acero y le doy a crear similar. Y cuando le doy a crear similar, le pongo por boceto y le doy clic. El recubrimiento aquí tengo 2.5, podríamos poner un recubrimiento de 4 centímetros. En estructura nos vamos a recubrimiento, le doy clic y ponemos los 400 milímetros. Escape, armadura, por boceto, le doy clic y empiezo a graficar. Le doy los 0.25, puedo dar aquí también el 0.25. Selecciono y le doy los 5 octavos, ¿no? Que es el acero que nosotros tenemos. Si bien aquí tenemos fierros de media, podríamos tener en vigas fierros de 5 octavos. Entonces ahí selecciono y le pongo que sea número fijo 3 y esto lo voy a replicar. Ahora, existe un acero mínimo, la cuantía mínima es 0.0033, colocamos 0.0033 por el perante de la viga. Vemos aquí el perante de la viga. Bueno, le damos aquí que es 25 por 40. Sería 21 por 40, entonces por 21 por 40. Y esto lo dividimos entre fierros de 5 octavos. Me sale 2 fierros de 5 octavos, ¿no? Entonces, podríamos ser conservadores, ¿no? Y colocar los 25. Y aún así me sale 1 punto y tantos fierros de 5 octavos, ¿no? Sí, fierros de 5 octavos, entre 1,99. Si ponemos fierros de media, 1.29, nos salen 3 fierros de media. Siendo, colocando el número correcto, tendríamos 2.14. Restando el estribo, tendríamos acá 20 centímetros. Entonces tendríamos 2 fierros y algo, ¿no? Entonces lo recomendable es colocar los 3 fierros. Entonces colocamos los 3 fierros de media. Tenemos aquí, dice barra armadura 12, ¿no? Vamos a editar. Tenemos acá diámetro de barra, 12 milímetros. Le damos a editar. Y tenemos acá diámetro de barra 12 milímetros. 12 milímetros, lo correcto tendría que ser 12.7, ¿no? 12.7 lo correcto. Y vamos a colocar aquí los 12.7.
Entonces, revisamos nuestra normativa, vamos a la norma E060, ponemos ganchos, gancho estándar 51, tenemos aquí dobleces, 12 veces el diámetro de la varilla, ¿no? 12 veces el diámetro de la varilla, y tenemos acá el estribo 6 veces, ¿no? Entonces tenemos ciertos diámetros que tenemos que respetar como mínimo. En este caso ya 12 veces el diámetro de la varilla, corroboramos ese detalle en la barra de 12 milímetros. Entonces tenemos acá 12 veces el diámetro de la varilla, sería 12 milímetros por, tendríamos por 12, tendríamos 144, y revisamos el Revit, nos vamos acá a la varilla, le damos a editar, y tenemos acá 12 milímetros, y tengo diámetro de curvatura estándar 120. Lo que debería tener son los 144, no, perdón, ese es el diámetro de curvatura interna, curvatura estándar, longitud de gancho, longitud de gancho que nos da, tenemos aquí longitud de gancho, no está activo porque nosotros tendríamos que revisar el estribo primeramente, ¿no? Lo otro es individualmente, nosotros colocamos nuestra longitud de gancho, con, lo hemos colocado como armadura, en armadura por boceto. Ahora nos vamos al estribo, revisamos el estribo, que eso ya está definido. Tenemos que es un acero de 3 octavos y tiene diámetro de curvatura de 60, ¿no? Es prácticamente 10 centímetros por 6, que aquí nos dice diámetro de curvatura. Tenemos acá, entre un cuarto a una pulgada son 6 veces el diámetro mínimo, ¿no? Entonces tenemos 9,5 por 6, que aproximadamente lo está tomando con un número redondeado. Tenemos 6 centímetros. Entonces podríamos eso corroborar en un corte. Tenemos 0,08 fierros de 3 octavos. Tenemos aquí 0,08, punto 12. Vamos aquí, vamos a dar a editar. Nos dice que diámetro de curvatura de estribo 40 interno. Vamos a seguir revisando. Y usamos el diámetro de curvatura interno 40. Y es justamente el diámetro que nos indica aquí la norma, ¿no? Diámetro interior de doblado no debe ser menor a 4 veces el diámetro para barras de 5 octavos y menores. 4 veces el diámetro de la barra, ¿no? Pues aquí dice 6 veces el diámetro de la varilla. Entonces nosotros usamos fierros de casi 1 centímetro, donde el doblado, en este caso, está sobrepasando, ¿no? El mínimo es 6 centímetros prácticamente. Entonces está tomando un poco más, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos diámetros, bueno, diámetros de curvatura. Entonces para barra de 5 octavos y menor, el doble de 90 más una extensión es el diámetro. En este caso es un 35, ¿no? Entonces, tenemos acá 6 veces el diámetro de la varilla del extremo libre de la barra. Entonces aquí tenemos
0.812. Seleccionamos, le damos a editar y le damos a editar también. Acá tenemos prácticamente la multiplicación 57.7. Le damos a aceptar, aceptamos, le vamos a dar acá 135 y aquí también los 135. Y ahora corroboramos el gancho y tenemos acá 0.057. Entonces, al tener los 0.057, nosotros revisamos ese detalle, 0.95 o 9.5 multiplicado en este caso, 6, ¿no? Entonces tengo 57, o 57 exacto, ¿no? Estamos aquí al límite, ¿no? Únicamente. Según la normativa nos dice que el doblez interno es 6 veces el diámetro de la varilla. 6 veces el diámetro de la varilla. Ahora, nosotros tenemos diferentes ganchos, ¿no? La normativa americana tiene unos ganchos, ¿no? Hay una normativa, netamente por el tema sísmico, nos da una longitud mínima. Pero acá también nuestra normativa local, ¿no? de normativa peruana, nos dice 6 veces el diámetro de la varilla. Entonces, aquí dobleces mínimos, ya hemos visto el tema de curvas, pero en este caso tenemos que respetar este doblez, ¿no? Del estribo, 6 veces el diámetro de la varilla, estribo con doblez de 135. Entonces, vamos a chequear ese detalle, seleccionamos también este estribo y le vamos a dar aquí que sea un estribo no sísmico 135 y 135. Entonces seleccionamos al que siga, son 4, 135 y aquí 135 grados. Entonces ahí nosotros estaríamos cumpliendo con la normativa, ¿no? Que estamos ahí por los casi 6 centímetros. Y el diámetro interno tendríamos los 4 centímetros de diámetro interno. Entonces revisamos y acá nosotros tenemos, bueno, ese el doblez, el diámetro mínimo de doblado. Tenemos aquí el diámetro de doblado interior 6 veces el diámetro de la varilla. 6 veces el diámetro de la varilla. Revisando, tenemos aquí a diámetros inferiores, ¿no? De doblado para estribos no deben ser menor a 4 veces el diámetro de la varilla para barras de 5 octavos y menores. Ojo, diámetro interior de doblado para estribos. Acá es claro, nos dice 4 veces el diámetro de la varilla. Entonces, aquí tenemos el diámetro interior y este diámetro interior tiene 4 centímetros. Le damos clic y revisamos ese detalle. Entonces tenemos aquí diámetro de curvatura de estribo. Tenemos acá los 4 centímetros. Y tenemos acá diámetro de curvatura estándar. Tenemos acá los 60, ¿no? Es un diámetro de curvatura estándar. Y tenemos diámetro de curvatura de gancho estándar. Es en caso de los ganchos, ¿no? Si fuese un gancho. Pero igual el exterior casi, casi 6 centímetros. Recuerden que este detalle es el que nos indica para estribos, ¿no? En este caso, si fuese otro tipo de gancho, tendría que ser los mínimos, si fuese a 90 grados, tendría que ser 6 centímetros. Radio máxima de curvatura, tenemos acá los prácticamente 18 milímetros, ¿no? Y estos detalles, pues nosotros hemos habilitado este detalle de aquí, el gancho de 135, no sísmico. Aquí tenemos sísmico con los 6 centímetros prácticamente, ¿no? Podríamos variar aquí, colocar nosotros 6 centímetros.
60, ¿no? Sería 60. Nos permite variar ese dato, ¿no? Ya está con la fórmula. Entonces lo dejamos ahí. Entonces le damos aceptar, aceptamos. Hemos modificado, ojo, en este tipo de ganchos. En este tipo de ganchos, pero no los demás. Para ello tendríamos que seleccionar todos en todo el proyecto, ¿no? Y ahí tendríamos que dar, en cuanto a ganchos, es que acá está seleccionado también los otros aceros, ¿no? No solo tenemos aquí estribos, sino en su defecto también tenemos acá aceros longitudinales en nuestro sobrecimiento para el cerco perimétrico. Entonces nosotros tendríamos que seleccionar de esta forma. Y acá tendría que ser no sísmico, no sísmico, para corroborar, para que los ganchos estén de acuerdo a nuestra normativa. Ahora, en cuanto a los ganchos, en cuanto a los ganchos que tenemos para la colocación de la viga, ¿no? Estos ganchos de aquí, recuerden que acá el diámetro que debe tener, el diámetro mínimo interno, que se está formando, voy a seleccionar estos de la columna y lo voy a ocultar nuevamente, DL, trim, y vamos a revisar cuánto tiene. Tiene 0.0475, pero este es el radio, no es el diámetro. Entonces selecciono esta línea y le voy a dar a mirror. Selecciono la línea y lo extiendo. Aquí tengo 0.095. ¿No? Y recuerden que este es un fierro, es un fierro de 5 octavos. Entonces tenemos 5 octavos, es su diámetro 1.6 prácticamente, ¿no? Si nosotros revisamos y le damos a editar, nosotros tenemos bueno, casi 1.6, ¿no? Tenemos 15.9 o 1.59. Multiplicamos 1.59 por 6 y tenemos 9.54. Entonces, estos 9.54 nos indican el diámetro, ¿no? Interno, y tiene acá los 9.50, ¿no? 9.50. Entonces está exacto, lo puedo decir exacto, y está cumpliendo la normativa, diámetro mínimo de doblado para ganchos, en este caso, de doblado a 90 grados. Tenemos a ganchos a 90 grados, nos dice, estos 6 veces el diámetro, ¿no? Ahora, para la longitud del gancho, nosotros estamos colocando al azar, previamente, estamos colocando el gancho que tiene aquí, estamos colocando tenemos 0.19, 0.19, entonces ese gancho nosotros tendríamos que revisar, ¿no? El gancho debería ser igual a 12 por, tenemos acá 1.59. Tendría que ser 19 centímetros o 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros del gancho. Entonces nosotros estamos colocando un gancho de 0.25 aproximadamente. Entonces estamos siendo conservadores. Si nosotros queremos ceñirnos, tendríamos que colocar, a ver, vamos a borrar uno de los fierros o de los aceros y vamos a acotar. El gancho, la longitud, no, nos falta. Aquí nos falta, tendría que ser 0.30, porque si nos vamos acá a la normativa, tenemos 12 veces el diámetro de la varilla, ¿no? Dice como mínimo, contando desde justo donde termina lo que es la longitud curva. Entonces, si contamos desde la longitud curva, tenemos 12 por 1.59. Entonces nos sale los 19 centímetros. Entonces, como me salen los 19 centímetros, esto es aproximado. Entonces tendríamos que darle aquí en 200, dice 200 milímetros, 250,
darle por lo menos los 30, ¿no? Pero con los 30, con los 300, estaríamos prácticamente yéndonos casi al límite, ¿no? Pero recordemos que nuestra cuantía, nuestra fórmula nos ha indicado usar, o sea, como cuantía mínima, estoy usando cuantía mínima, usar 3 fierros de media. Y yo no tengo definido aquí media. Entonces, si yo selecciono aquí donde dice 13 milímetros, le doy a editar, yo tengo acá el fierro de media. Entonces podría cambiar acá el nombre y colocar aquí el fierro. A ver, vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar el texto. Seleccionamos la varilla y le damos a editar. Le vamos a dar a cambiar nombre y le ponemos fierro diámetro de media. Diámetro de media y le doy a aceptar. Y aquí nosotros vamos a colocar el material. Dentro del material vamos a usar el de 3/8. Tenemos acá el de 3/8. Copiamos el nombre y vamos a crear un nuevo. Nuevo material, control V, y le damos fierro de media, ¿no? Entonces le ponemos fierro de media, es un STM a 615 grados 60, y en gráfico le vamos a dar un color verde. Un verde un poco más oscuro. Como concreto es gris, vamos a dejar aquí en este verde, verde claro, y le damos en aspecto también un verde claro. Y aceptamos, aceptamos. Recuerden que no tenemos la subcategoría, ¿no? Entonces tenemos que agregar ese detalle de subcategoría. Le doy a VV y le doy estilo de objeto y le vamos a dar una subcategoría. Aquí tenemos los estilos de objeto y nos vamos a armadura estructural con seleccionar un elemento. Le voy a dar a cambiar nombre solo para copiar. Control C y le voy a dar a nuevo. Nuevo, control V, escribo de media. De media, armadura estructural, no, es mi subcategoría que lo estoy agregando. Aceptamos y el color es un verde claro. Tengo de media de 3/8 y de 5/8. Le doy a aceptar y nuevamente aceptar. Entonces aquí selecciono, le doy a editar tipo y en editar tipo en la subcategoría coloco fierro de media y aceptamos. Ahora vamos a corroborar si cumple la normativa. Diámetro de curvatura estándar tenemos los 80 milímetros y multiplicamos 12,7 por 6, ¿no? Porque la normativa es 0,60, nos dice que el diámetro de doblado a 90 grados son 6 veces diámetro de la varilla. Entonces tendríamos para fierro de media, tendríamos 12,7, igual 12,7 o 1,27 multiplicado por 6 y tenemos 7,62, ¿no? Es el diámetro interno. 7,62, revisamos, tenemos acá un redondeo a los 80 milímetros. Nosotros podríamos variar y poner el doblez aquí, donde dice diámetro de curvatura estándar, ¿no? De ambos. Podríamos colocar acá exactamente los 76,2, ¿no? O 7,62, en este caso el milímetro 7,762 colocaríamos. Vamos a revisar primeramente, le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra varilla, le damos a DL, a la línea de apoyo, una línea vertical, otra línea horizontal, le doy trim. Esta línea, este es el radio, lo voy a replicar y me doy cuenta que si yo expando esta línea, entonces este sería el diámetro, ¿no? De la curvatura del radio interno. El diámetro interno tendríamos los 8. Tenemos acá 8 centímetros o 80 milímetros.
Entonces nosotros podríamos darle a editar y aquí podríamos colocar los 76.2 y aquí también 76.2. Entonces le damos aceptamos y ahora el diámetro, el diámetro variado. Colocamos DL, línea, línea, y esta línea de aquí la voy a replicar. Entonces aquí tengo una línea, voy a extiendo esta línea para ver su longitud. Le doy clic y ahí tengo, en la parte, en propiedades, en longitud tengo 0.0762. ¿No? Lo ideal es que sea por lo menos múltiplo de algún número, entonces lo vamos a editar y le vamos a dar los 80 o 8 centímetros, ¿no? En este caso 80 milímetros. Diámetro de estribo, o sea, si fuese un estribo, nosotros tenemos acá en vistas, el diámetro interno ya es otra fórmula. Este diámetro de aquí hasta acá es 4 veces el diámetro de la varilla. En este caso, esta es una varilla de 3 octavos que tiene un diámetro de 9.5 milímetros, o prácticamente 10 milímetros, multiplicado por 4 me está dando el diámetro interno de la curva 4 centímetros, ¿no? Entonces, si fuese estribos de media, nosotros tendríamos una separación o diámetro, es el verde justamente, tendríamos acá 0.05, que es, multiplicamos a la igual 1.27 por 4 y tengo 5.08. Entonces es un redondeo. Le doy control Z, como pueden ver está cumpliendo la normativa, ¿no? En cuanto a los fierros. Le damos aquí a la sección y continuamos con el fierro de media. Entonces, el gancho que nosotros debemos darle, este gancho de aquí, entonces, el gancho que nosotros tenemos que colocar en esta parte, esta longitud de gancho, tiene que ser 12 veces el diámetro de la varilla, ¿no? Como mínimo. Nos lo dice nuestra normativa, 12 veces el diámetro de la varilla. Entonces, para ello, nosotros vamos a nuestro Excel y tenemos aquí de media, en vez de 6 voy a colocar 12 y tendría que ser 15.24, ¿no? Por lo menos. Revisamos y esa medida se tiene que dar desde el doblez. Esa medida se tiene que dar desde este punto hasta este punto de aquí. Entonces, toda esta longitud tiene que ser 12 veces el diámetro de la varilla. En este caso sale como unos 15 punto y tanto. Entonces revisamos, nosotros estamos dando a 24, no es correcto. Le damos a editar y aquí le vamos a bajar esa longitud, ¿no? Nosotros tenemos una longitud de radio que está cumpliendo y esa longitud del radio tenemos de aquí hasta acá, tenemos por ejemplo 4 centímetros, 4 centímetros más los 15.24 tendría que ser los 20, 0.20. 0.20, selecciono y le doy a mover, lo pongo en la parte superior y le doy al check. Ahora, en la parte izquierda inferior en cotas, tengo acá 206 milímetros, corregimos y ponemos 200. 200 y ahí está. Justamente en DL, comando DL, podemos revisar esa dimensión. Aquí saber mejor en la regla. El punto medio hasta el cambio tengo 14.73. Revisamos aquí, tengo 15.24. Tenemos que ampliar a más el diámetro que nosotros tenemos. Bueno, la longitud exterior de aquí hasta acá tengo 200. Tendríamos que colocar, entonces, como tiene que ser múltiplos, colocaríamos 250, o que es lo mismo que 25 centímetros.
por 25 centímetros, nosotros tenemos una longitud de 19,73 y está por encima del mínimo de media, ¿no? Entonces tendríamos que usar 27 en este caso, y nosotros estaríamos cumpliendo ya nuestra normativa del E060. Entonces ya tengo el gancho de este acero. En la parte inferior me dice aquí, para saber, ¿no?, la longitud total de la barra, rápidamente me sale longitud de barra, me está saliendo, longitud de barra me sale 6 metros. Longitud de barra total de los tres fierros, 18 metros. Entonces vamos a darle unidades. Estructura. Diámetro de barra tenemos en milímetros, lo dejamos. Longitud de refuerzo lo vamos a poner en, que sea en metros, en dos posiciones. Y el símbolo, aquí lo dejamos en metros. Símbolo metros, bueno, lo dejamos ahí en metros. Recubrimiento de refuerzo está en milímetros, lo vamos a dejar también en metros. Posición de decimales, dos decimales, metros aceptamos. Y bueno, el volumen no lo necesitamos ahora, el peso lo dejamos ahí, aceptamos. Seleccionamos y en la parte de propiedades ahora tenemos que está en metros, ¿no? En unidades de metro, y todos tienen M de metros. Tengo longitud de barra aquí, longitud de esa barra individual tengo 6,0143 o 6,01, y longitud total de la barra tengo 18,03. Entonces esa es mi longitud de la barra. Entonces como aquí ya tengo tres fierros, porque aquí le he dado en la parte izquierda el número fijo, dice 3, nosotros replicamos esto. Ahora, para visualizar un poco mejor, tengo un corte y ese corte lo puedo colocar aquí para que yo pueda ver cómo están ubicados estos fierros dentro de la viga. Selecciono el corte, le doy a ir a vista y tengo aquí una viga con tres fierros, ¿no? Entonces no se visualiza bien por el color verde, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces yo voy a cambiar esto, lo voy a editar y aquí en su categoría lo voy a colocar en aceptamos. A ver, vamos a editar. Podemos ver en el corte, ¿no?, la parte de los fierros, ¿no?, un color más oscuro, pero por un tema de no confundirnos de aceros, vamos a mantener el relleno, ¿no?, del fierro de media. En este caso, de color un verde. Es un verde, le vamos a cambiar ese verde. Le vamos a dar a editar, ya sea un verde un poco más oscuro. Buscamos un verde. Una vez que seleccionamos ese color, le damos a añadir y en la parte izquierda, en colores personalizados, podemos ver ese color que hemos escogido. Y le voy a dar a aceptar, aceptar y aceptar. Entonces, ahora en subcategorías VV, estilo de objetos, le voy a armadura estructural y en armadura estructural le voy a dar aquí en donde dice verde el color que yo he escogido, ¿no? Aceptamos, aceptamos y aceptamos. Entonces ya tengo un verde un poco más oscuro, ¿no? Y le puedo dar también acá a líneas ocultas y puedo ver también mi acero. Esta línea que nosotros tenemos aquí es un corte, el corte justo que estamos haciendo es el corte número. Si le doy clic aquí, bueno, si le pongo el cursor, me sale sección 5. Me sale sección 5 y está justo al final. Esta es la sección 5. Yo estoy cortando aquí la viga. Entonces me voy a la sección 9, que es el corte, ¿no?, que he hecho justamente, que es este de aquí. Dejo el cursor ahí y me sale sección 9. Entonces voy a la sección 9. Tengo los tres fierros. Ahora voy a replicar para que se vean en la parte inferior. Lo puedo replicar desde de aquí, ¿no?, con mirror, escape, y le doy a la sección 9 y tengo fierros abajo. O si no, lo puedo, bueno, lo suprimo y lo puedo también, esto tengo que jalar un poco más,
Acá hay un tema del estribo, ¿no? Por eso no puedo hablar un poco más, pero bueno, ahorita vamos a colocar justamente estos estribos. Vamos a reflejar desde el punto medio hacia abajo y tenemos acá los fierros, tres fierros de medio. Entonces, vamos a colocar ahora en este corte los estribos, le doy armadura y tenemos que escoger los fierros o estribos de 3 octavos. 3 octavos y aquí escojo mi estribo, que está casi en la parte final, MT1 y ahí está mi estribo. El gancho es importante que sea el gancho clásico, ¿no? Para que nos respete nuestra normativa. Ahora, el gancho sale en diferentes lugares con la tecla Tab, con la tecla espacio, yo puedo variar dónde va a quedar ese gancho. Entonces le doy clic y escape. Entonces los fierros ya se han acomodado, han subido un poco, justamente para dar espacio al estribo. El recubrimiento que está teniendo el estribo es lo que hemos definido, 4 centímetros. Si nosotros seleccionamos y nos vamos a estructuras, recubrimiento, selecciono y acá dice 40 milímetros, que es lo mismo a 4 centímetros, ¿no? Entonces, pero el fierro que está trabajando a tracción, netamente a tracción, tiene aproximadamente 5 centímetros. Por eso muchas veces al momento de hacer los cálculos de la estructura, ¿no? De las vigas, nos dice un recubrimiento mínimo y el recubrimiento mínimo que colocan en 5 o 6, ¿no? Entonces de ahí vienen los 5 centímetros que se colocan, justamente por los 4 por 1 centímetro que es el diámetro aproximado del fierro de 3 octavos. Ahora, me voy a la vista en corte. Yo tengo un estribaje que no es real. Este estribaje no es real. Entonces, yo tengo que acomodar de acuerdo a lo que mi normativa me indica. Aquí lo voy a colocar en una vista intermedia para que se vea de ese modo. Y los estribos no nacen de la columna, nacen justamente de la columna a 5 centímetros de la cara de la columna. DL es una línea de apoyo. Voy a darle aquí hasta arriba. Y esta misma la voy a copiar, o bueno, la voy a copiar a 5 centímetros. 0,05 y escape. Selecciono mis estribos, ¿no? Como pueden ver, aquí está definido por espaciado máximo. Yo no quiero un espaciado máximo, quiero un número fijo. Le voy a poner 5 con un espaciado. En este caso, un espaciado que voy a colocar en milímetros, va a ser 100 milímetros, que son los 10 centímetros. Pero me doy cuenta que está iniciando desde la parte derecha a izquierda. Entonces aquí justamente hay unas pequeñas líneas que me indican de dónde a dónde está iniciando. No hay ningún problema porque yo puedo seleccionar y le puedo dar a reflejar y tomo un punto, ¿no? Un punto y creo una línea vertical, le doy clic y escape. Entonces ahí yo tengo estos aceros y yo voy a moverlo. Entonces le doy a mover, selecciono y queda de este modo. Prácticamente tendría el primer fierro estaría 5 y tengo 4 a 10, ¿no? 4 a 10, 4 fierros a 10. Entonces yo voy a jalar estos aceros. Bueno, este estribo lo voy a borrar. Este acero tiene que estar hasta aquí, hasta la columna final. Recordemos que la cantidad del estribo a 10 centímetros tiene que ser a 2 veces, como mínimo, 2 veces el peralte de nuestra viga. Tiene un peralte de 40, tendría que tener por lo menos 80 centímetros. En este caso va a tener 85. Entonces yo colocaría 9 aceros, como de este modo, y tendría aquí 85. Entonces, esto es lo que nos indica la normativa en cuanto a lo que es el estribaje mínimo, ¿no? que debe tener nuestro acero. Un momento, por favor.
Ya continuamos, disculpen. Ya. Entonces, este es el estribaje, ¿no? El estribaje mínimo que debe tener. Ahora, si nosotros nos vamos a un tema de cálculo, nosotros nos vamos a un tema de, netamente de cálculo, a ver, anotar. Si nos vamos a un tema netamente de cálculo, entonces, nuestro momento, bueno, hay un diagrama de momentos, que es netamente ingeniería, ¿no? Entonces, se los voy a colocar a modo de conocimiento. En estática, nosotros hemos visto diagramas de momentos. Hemos tenido una barrita en estática, todos hemos llevado estática, y nosotros hemos tenido aquí una barrita, bueno, una barrita con tres apoyos, y el cual nos da aquí unos momentos, diagrama de momentos se le conoce, así, y así, ¿no? Entonces, este diagrama de momentos nos indica dónde van a estar los esfuerzos mayores, ¿no? En tensión. Pero también existe un diagrama, que es el diagrama de cortante, ¿no? Prácticamente es así, bajamos, luego subimos y bajamos. Es un diagrama de cortante. Entonces, nosotros tenemos mayor esfuerzo de corte, ¿no? En los laterales. Entonces, como tenemos un mayor esfuerzo de corte a los laterales, el estribo previene ese corte. El estribo es justamente para evitar el agrietamiento que ocurre en la viga. Ya por ensayos que, que hemos visto, ¿no? Que pueden ver, cuando existe muchos esfuerzos, la viga suele agrietarse de esta forma, ¿sí? En un ángulo de 45 grados, ¿no? Desde la cara de la viga, prácticamente, 45 grados. Entonces, por eso que por un tema de seguridad se le coloca el estribaje a dos veces el peralte, ¿no? Dos veces el peralte, o dos veces D, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Pero en este caso, a modo de colocar más estribos internamente, porque no me está dejando, yo voy a colocar solo 5 estribos. Prácticamente 4 van a estar aquí y el resto va a estar a 25, ¿no? Entonces voy a seleccionar y le doy aquí en Mirror, y en Mirror desde el punto medio, no tengo un punto medio, pero no se preocupen, le doy aquí. Y aquí va a estar una línea de apoyo, comando de L, la línea, y puedo poner los 5 centímetros acá, en desfase, le doy clic y la línea me está saliendo justo de donde yo estoy graficando, 5 centímetros a la izquierda. Le doy clic, escape, selecciono y le doy a mover. Le doy a copiar. Puedo colocar aquí que sean dos fierros a 250 milímetros. En este caso ya serían tres. Y lo voy a tratar de centrar con mover de ese modo. Entonces yo tendría aquí prácticamente un fierro a 5, 4 a 10 y el resto a 25, ¿no? En el medio. Entonces de esa manera se colocan los aceros. Selecciono los aceros y le doy aquí a copiar, le doy clic en este vértice y le doy aquí al otro vértice y le doy escape. Entonces aquí existe aquí no un desfase de 5 centímetros, nuevamente de L, le doy a la línea, en este caso a línea, 5 centímetros de desfase y creo una línea, ¿no? Si a la izquierda 5 centímetros de desfase, le doy clic, escape, selecciono los estribos y le doy a mover. Entonces aquí yo ya estoy colocando mis estribos, en este caso van a ser ya 5 estribos, lo voy a MV de mover, a un costado lo voy a mover unos 4 centímetros y tengo más estribaje aquí en esta zona derecha, ¿no? Entonces tengo más estribos y esta sería la manera de cómo colocar los estribos, ¿no? Aquí. Pero aquí me falta también unos estribos. Los estribos que están acá en la viga no son estos estribos, ¿no?
Los estribos que están pasando de la viga no son estos estribos, van a ser los estribos de la columna. La normativa nos indica que son estos estribos los que deben colocarse. Entonces, selecciono los estribos y le voy a dar a reflejar, tomando como referencia este vértice. Y aquí en número lo voy a colocar que sean tres estribos. Tres estribos. Estos estribos de aquí tengo que mover, MV, mover, y tengo aquí ya tres estribos, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Pueden estar un poco más arriba, MV, mover, por un tema de proceso constructivo, ¿no? Ya está. Igual estos estribos, selecciono y los voy a colocar aquí en propagar armadura. Me permite, entonces le vamos a seleccionar y le damos al mirror. Y tenemos aquí los estribos, ¿no? Dentro de nuestra columna. Le doy al 3D, selecciono todo y le doy acá en filtro, no selecciono ninguno, armadura estructural, perdón, armadura, aceptar, y le voy a dar ahora a visualización de gráficos y quiero ver en el 3D, justamente en esa ventana, los elementos seleccionados. Le doy escape y ahí yo puedo visualizar mis aceros, ¿no? Puedo visualizar los aceros en la viga. Pues ahora tendríamos que ver el tema de cuantificación, ¿no? Mm, Vamos a poner el tema de cuantificación y luego hacemos la losa aligerada. Entonces, para el tema de cuantificación, es algo bien interesante. Acá tengo una columna, la voy a borrar, además. Entonces, tengo aquí, tengo ya, tengo zapatas, tengo columnas, vigas, ¿no? Y el acero en columnetas y vigas de amarre, ¿no? Las columnas de amarre o columnetas, como se le conoce. Entonces, tengo el acero, el principio es el mismo, como es un corte de tanto longitudinal y transversal, y colocar el acero como hemos colocado en vigas. A diferencia de ello, aquí solo pueden entrar máximo cuatro fierros de 3/8, ¿no? En este caso, incluso fácilmente entraría dos fierros de 3/8, ¿no? 3/8, y los estribos aquí ya no son de 3/8, son de 1/4 o 6 milímetros para este tipo de infraestructura, ¿no? Entonces aquí también entraría cuatro fierros de 3/8 y estribos de 6 milímetros o 1/4, ¿no? Colocados unos 5, 4 a 10 y el resto a 25, ¿no? Entonces, tanto va a ser de la parte inferior como de la parte superior. Pero ahora vamos a entrar al tema de cuantificación de aceros. Entonces, para ello nos vamos a la tabla en vista, y en vista tenemos acá tabla de planificación, cantidades. Le doy clic, un momento por favor. Entonces tenemos aquí la tabla de planificación, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar metrado de acero.
deseo de refuerzo. Y vamos a escoger aquí nuestro refuerzo, armadura estructural, y le doy. Aquí recordemos que siempre necesitamos, hay un tema del tipo, ¿no? Que nos va a salir si fierro de 3/8, ¿no? Y demás. Luego tenemos la longitud o la cantidad de elementos, ¿no? Entonces, aquí tenemos cantidad. Luego tenemos el código de montaje, en este caso no lo vamos a tomar en cuenta, pero tenemos también categoría del anfitrión. Vamos a darle categoría de anfitrión. Em, También tenemos el diámetro de la barra, pero el diámetro de la barra en este caso va a ser en milímetros, pero lo vamos a colocar también. Los diámetros de curvatura, ¿no? El diámetro de la barra del modelo, diámetro de curvatura, pues, es lo que hemos definido, entonces no nos interesa mucho para la cuantificación. Tenemos incluso el espaciado de los estribos, ¿no? Estribos, espaciado. Tampoco. Tenemos acá la fase de creación, la forma. La forma todavía no lo vamos a tocar, va a ser mucho más adelante, porque es un tema de armado de láminas que vamos a ver en otra unidad. El gancho al final, al inicio, tampoco lo vamos a ver porque ya nosotros vamos a tener aquí una longitud total, longitud de la barra, longitud máxima, longitud total de la barra, ¿no? Longitud total de la barra, y tenemos acá longitud de la barra. Longitud de la barra va en la parte de arriba, que es individualmente. Recuerden que nosotros en vigas tenemos en la parte superior tres barras, es un grupo de tres barras, pero tenemos una longitud que hace un momento le dije que tenía una medida de 6 metros, y la longitud de la barra total, ¿no? Total, la barra total es 18 porque son 3 por 6, 18. Entonces ahí tenemos también un tema de recuento. Vamos acá al modelo, número de armadura, recuento. Recuento. En este recuento es la cantidad de barras, ¿no? No de elementos. Entonces vamos a seguir viendo y tenemos volumen, refuerzo, sufijo. Aquí nos falta el peso por unidad de longitud. Nosotros tenemos que agregar ese detalle, pero vamos a ver hasta aquí cuál es qué nos da, ¿no? Qué datos nos está dando. Podemos tener volumen de refuerzo. El volumen de refuerzo multiplicado por su peso unitario nos tendría que salir el peso total del acero, ¿no? Pero no es la forma como se está metrando, se está cuantificando los materiales, ¿no? Ya cuando nosotros hacemos los expedientes. Hasta ahí le vamos a dar a aceptar. Entonces, aquí tenemos tipo. Tipo tenemos diámetro de 3/8. ¿No? Diámetro de 3/8, cantidad 18, ¿no? 18. El anfitrión es un muro. Tenemos cimentación estructural, tenemos pilar estructural y armazón estructural. Recuerden que armazón estructural es la viga, pilar estructural es la columna, cimentación la zapata, y el muro viene a ser el sobrecimiento armado, ¿no? De nuestro cerco. Ahora, si nosotros queremos ver solo este ambiente, vamos a poner en 3D, y quiero ver solo este ambiente, yo lo que puedo hacer, lo que pueden hacer, ¿no? Es sectorizar de este modo. Selecciono todo esto, todo, ¿no? Todo con la cimentación, con todo ese cimento corrido. Y aquí, donde dice comentarios, podría yo agregar un grupo, ¿no? Entonces, aquí hay un detalle. No tengo aquí los grupos que agregado en el modelo de arquitectura, porque este es un modelo de estructura. Entonces, no hemos definido ello, como tampoco hemos definido las láminas. Vamos a agregar ese detalle de los grupos. Nos vamos en gestionar. En gestionar nos vamos a parámetros de proyecto, y en parámetros de proyecto, nos vamos aquí en parámetros de proyecto, le vamos a dar a crear un nuevo parámetro, parámetros compartidos, seleccionamos y tenemos acá en grupos, grupo 1, 2, 3, 4, entonces seleccionamos grupo 1, le damos a aceptar, que sea un parámetro de ejemplar, no de tipo, ¿no? Entonces lo dejamos ahí en texto, y que esté todo esté dentro de ese parámetro. Recuerden que nosotros tenemos que desplegar
Es recomendable desplegar todo, conexiones, incluso que todos los anclajes, todo esté ahí. Contrafuerte en en las tuberías, bueno, no vamos a tocar ello, en los emplazamientos. También escaleras importantes, los casillos y todo lo demás. Estructura de puentes no vamos a tocar tampoco. Líneas, mayores de refuerzo, tal vez lo toquemos en masas, posiblemente en arquitectura. Tenemos acá redes de conductos, tampoco rejillas, lo vamos a dejar en suelos, van los bordes. Tenemos también topografía y tuberías, ¿no? Entonces le damos a seleccionar todo, aceptamos y le vamos a dar aceptar. En este caso el grupo ya se ve aquí en texto. En texto tenemos grupo uno. Vamos a agregar uno más para que quede en el video. Le damos a crear uno nuevo y le vamos a dar a que sea, a ver, le hemos dado a editar. Entonces tenemos que dar aquí, crear uno nuevo por parámetros compartidos. Buscamos el grupo, ¿no? Grupo número 2, aceptamos que sea por, perdón, por ejemplar y nuevamente que se noten todo. Seleccionar todo y le damos a aceptar. Grupo 2 aceptar. Y ya tenemos aquí en texto. Aquí hay un detalle, está en cotas. Nosotros tenemos que editar, tiene que estar en texto, es lo más recomendable. Parámetros de proyecto, nos vamos aquí a grupo 2 editar, y colocamos aquí en cotas, le vamos a dar a texto. Aceptamos, aceptamos. Y ahora en texto tenemos grupo 1 y grupo 2, ¿no? Entonces, ahora sí podemos agrupar. De este modo seleccionamos y le vamos a dar acá en grupo 1, vamos a dar módulo 01. Ese va a ser el nombre de todo este bloque. Entonces, en metrados de refuerzo, ahora yo puedo, en campos, puedo buscar ese grupo 1, colocarlo aquí, que está en la parte superior, para yo poder hacer el filtro aquí en grupo 1 y aceptamos. Entonces aquí tengo los que tienen módulo, los que pertenecen al módulo 1, y aquí en filtro le doy a editar y que esté dentro del grupo 1, que sea un parámetro igual a model módulo 1 y le doy a aceptar. Entonces aquí en el módulo 1 yo tengo todos mis elementos, ¿no? Tengo el tipo, tengo la cantidad, categoría de anfitrión. Entonces la categoría de anfitrión me indica si está dentro de la cimentación, si es parte del pilar, si es una cosa más estructural. Entonces podríamos agregar eh, también otros grupos, ¿no? Podemos agregar más grupos, como por ejemplo zapatas, ¿no? Podríamos seleccionar los aceros que están en zapatas y colocarlo en grupo 2. Y también aquí agruparlos, ¿no? Que estén en zapatas, ¿no? Que sean columnas, o que sean estribos, ¿no? Estribos en columnas, ¿no? Podría ser. Ya depende de criterio de cada uno, ¿no? Pero lo que quiero mostrarles aquí, antes de que todavía tengo que hacer el tema de losas, es posiblemente todo eso que les estoy diciendo, falta el tema de ejes todavía. Entonces lo vamos a ver ya en otro módulo, justamente por el tiempo, ¿no? Para acabar este módulo y poder tocar ciertos más temas en los demás módulos y no repetirlos. Entonces, vamos acá en tipo, tenemos categoría de anfitrión, no es necesario en este caso. Longitud de la barra, diámetro de la barra, 16 milímetros, pero yo ya tengo acá en tipo, yo ya he colocado el nombre, entonces este diámetro no va. La cantidad es importante, el recuento es la cantidad de barras que hay. En este caso, podría tener, de 1,58 tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Podría tener, si yo no lo pongo o sea, aquí en lo que es agrupación, en clasificación, tengo totales generales. Si yo lo pusiese por detallar ejemplar, como él está con detallar ejemplar, se va a ver todos los elementos, ¿no? Entonces yo tendría que aquí longitud, por longitud de la barra, podría agruparlos. Y como está detallado por ejemplar, detallar ejemplar, a ver, un momento.
Tenemos totales generales, que se nota el encabezado. Vamos a poder que sea por, aceptamos. Tengo recuento 5 elementos con una longitud de 1.08, pero ¿qué cantidad no me está saliendo? Entonces, la idea es que salga la cantidad. Ese recuento ya no iría. Vamos aquí en clasificación, vamos a quitar todo esto y no vamos a poner ninguno. Queremos que se vea todos los ejemplares y el recuento lo voy a quitar, suprimimos. Entonces tengo aquí la longitud de la barra, tengo longitud total de la barra también. ¿No? Tengo longitud total de la barra, longitud de la barra. Tengo la cantidad. Si yo multiplico 6 por 1.58 me está saliendo 9.48 metros. Entonces yo tengo la longitud total de este elemento, módulo 1, de 5 octavos con 1.58. Tengo 9.48. Lo que necesitaría aquí es justamente el kilogramo por unidad, ¿no? de longitud. Entonces, para ello es importante entrar a lo que es, podríamos hacer un parámetro compartido, pero podemos entrar también en gestionar un parámetro de proyecto, podríamos crear uno nuevo, ¿no? Entonces puede ser parámetro de proyecto, o sea, netamente va a ser en este proyecto, más no va a ser un parámetro compartido. O nosotros podríamos crear un parámetro compartido. Entonces, ese detalle lo vamos a visualizar y lo vamos a colocar como parámetro. Tiene que ser un parámetro compartido para que sea cuantificable. Entonces, para que sea cuantificable, ya nos vamos ahí, entonces iríamos a gestionar y nos vamos a parámetros compartidos. Lo colocaríamos, tenemos acá cotas de columnas, ¿no? Podríamos crear uno nuevo, y el nuevo, disculpen un momento. Tendríamos que crear nosotros un parámetro, ¿no? Podría ser de peso por unidad de longitud. Vamos a colocar ese nombre. En estructuras, tendría que estar en lo que es, a ver, vamos a buscar ese detalle. Peso por unidad de longitud, sí sería masa, ¿no? El peso es fuerza. La masa sí tiene la unidad de kilogramos, ¿no? Entonces el peso es una fuerza, es masa por, este, es kilogramos, ¿no? En kilogramos, el kilogramo fuerza, ¿no? Entonces lo usaríamos así en masa por unidad de longitud. Bueno, en este caso la masa por unidad de longitud sí es, ¿no? Kilogramos, sí serían los kilogramos. Y le damos a aceptar. Pero estaría dentro de cotas, ¿no? Entonces, ese detalle no tendría que estar en cotas, tendría que estar dentro de otro parámetro, ¿no? Tendría que estar fuera. Entonces, no puede estar dentro del parámetro, grupo de parámetros de cotas. Bueno, lo podemos editar, ¿no? Entonces lo dejamos ahí y le damos aunque puedo crear un nuevo grupo, ¿no? Suprimimos. Suprimimos, sí, y le damos nuevo. Estructuras. Estructuras o construcción, mejor. Construcción, aceptamos. Nuevo, y ponemos masa por unidad de longitud, ¿no? Porque si colocamos kilogramos por metro, entonces sería un poco más complejo el tema de buscar, ¿no? Estructuras y masa por unidad de longitud, para que se acuerden, porque si quieren pueden colocar, ¿no? Kilogramos por metro, ¿no? Sería, es lo mismo que masa por unidad de longitud. Y le damos a aceptar y aceptamos. Entonces aquí voy a darle a editar
Entonces voy a buscar un parámetro, voy a agregar un parámetro. Vamos acá, masa por un... Bueno, hay un detalle. Tenemos que agregar ese parámetro, parámetro de proyecto. Y parámetro de proyecto, tenemos que buscar uno nuevo. Parámetros compartidos. Seleccionamos por unidad de longitud, aceptamos y esto que esté en el grupo de construcción. Vamos a poner en construcción, que sea no por ejemplar, sino por tipo, porque si fuese por ejemplar tendríamos que colocar cuadro por cuadro, elemento por elemento su peso, y no es lo ideal es que sea por tipo, o sea, colocamos a un solo tipo de barra, digamos barra de media, le colocamos su peso por unidad de longitud, ¿no? Y a todas las barras, independientemente de la longitud que tengan, ¿no? Va a tener ese peso, ¿no? Entonces, no es conveniente ponerlo por ejemplar porque tendríamos que seleccionar uno por uno, ¿no? Entonces aquí le ponemos por tipo y que sea netamente de armadura estructural, ¿no? Un parámetro de armadura. Podríamos colocar en todos los elementos, podríamos colocar en armazón estructural, ¿no? Porque en armazón estructural recuerden que tenemos peso por unidad de longitud en barras, ¿no? En perfiles metálicos, en perfiles metálicos tubulares, circulares, o si no, en perfiles L, ¿no? Perfiles T, etcétera. Pero bueno, en este caso vamos a colocar aquí armadura estructural, ya luego haremos esta modificación, ¿no? En la unidad de estructuras metálicas. Le damos aceptar y nos dice el valor, va a ser en kilogramos por metro. Ok, está muy bien, aceptamos y aceptamos. Entonces aquí le damos en campos editar y tenemos masa por unidad de longitud. Tendría que estar en minúscula, ¿no? Pero les dejo a ustedes para que hagan su modificación. Lo voy a agregar y le voy a dar a aceptar. Ahora tengo masa por unidad de longitud, tengo aquí el de 5 octavos, que es 0,0, y si me voy a una ficha técnica, entonces vamos a revisar ese detalle. Ficha técnica de 0,0 equipa. A ver. Entonces aquí nosotros tenemos la ficha técnica de 0,0 equipa, ¿no? Que es el sur de Perú. Y aquí tenemos fierros de 5 octavos que tienen un peso, dice, nominal de 1,552 kilogramos por metro. Entonces 1,552 vamos a colocar aquí. Entonces ponemos aquí 1,552 y le damos a aceptar. Dice, este cambio se aplicará a todos los elementos del tipo barra de armadura de 5 octavos. Aceptamos. Y todo lo que tenga 5 octavos, vamos a darle también unidades, unidades que sean 3 para que ustedes puedan visualizar. Ujú. A ver, seleccionamos, modificar, formato unidades y acá ponemos posición que sean 3. Aceptamos, ¿no? En el kilogramo por metro lineal es unidad y ahí está, 1,552. Revisamos los fierros de 3 octavos y los fierros de 3 octavos tienen 0,56. Entonces pongo aquí en Revit 0,56 kilogramos por metro lineal, aceptamos. Y luego tengo aquí los fierros. En este caso, supuestamente estos son los fierros de media, ¿no? Nosotros ya hemos creado fierros de media. Los seleccionamos, seleccionar en todo el proyecto los similares y le voy a colocar acá fierro de media. Ya hemos creado ese fierro. En la clase anterior no lo tengo, pero esta vez ya lo colocamos. Me voy aquí y en fierros de media reviso mi ficha técnica. En ficha técnica de fierros de media 0,994. Entonces pongo aquí 0,994 y aceptar. Entonces aquí ya tengo la masa por unidad de longitud. ¿Verdad? Pero está en mayúscula, no se preocupen. Entonces aquí, ahora, para yo tener el peso de
esta fila, entonces yo tendría que multiplicar la longitud total de la barra multiplicado por 1,552, o sea, longitud de barra por masa por unidad de longitud. Ese sería su peso. Entonces yo voy a darle aquí, voy a dar, en sí sería su masa, una masa, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como peso. En la cuantificación de materiales, en los metrados ponemos peso. Pero para hablar un mismo idioma, ¿no? Ingeniería, en arquitectura ya nos comprendemos en ese detalle. Entonces vamos a colocar aquí en el peso. Entonces nos vamos en campos, editamos y aquí vamos a agregar uno más y que sea el peso, ¿no? Entonces para que sea el peso vamos acá con fórmula, añadir parámetro calculado y aquí colocaremos el nombre. El nombre va a ser peso, peso de cero, acero corrugado. Vamos a que es una disciplina de estructuras, es una masa, no es una unidad de fuerza, ¿no? El peso es una unidad de fuerza y la fórmula sería longitud total de la barra multiplicado por masa por unidad, ¿no? De longitud. Aceptamos, aceptamos, aceptamos. Entonces ya nosotros tenemos multiplicado 9,48 por 1,52. 9,48 multiplicado por 1,552, tenemos 14,71. Entonces, ese es el peso que yo tengo en acero corrugado. Y en la parte inferior tendría, en la parte inferior tendría en formato, le doy clic en formato, y aquí en formato tengo peso de acero corrugado, le tendría que colocar a totales. Aceptamos. Y tengo acá el peso. Hasta ahora tengo 581,31 kilogramos. Si voy creando más elementos, el peso va a seguir aumentando. Entonces, nosotros podríamos tener ya, como plantilla en la parte derecha, podríamos tener lo que es el metrado del acero, ¿no? Como tabla, ¿no? Dentro de esta plantilla podríamos colocar y directamente ya nosotros tendríamos, ¿no? De este modo. Bueno, continuamos. Vamos a colocar nuestra losa. Vamos a colocar una losa. Nos vamos al nivel cero. En el nivel cero vamos a apagar los aceros. Y aquí incluso podemos, bueno, vamos a colocar en este nivel, ¿no? A pesar de que se ven las zapatas, ¿no? Pero recuerden que también acá tenemos las vigas, estamos viendo todo de la parte superior. Entonces vamos a colocar las vigas. En arquitectura me voy a suelo. Entonces en suelo voy a darle check a estructuras y empiezo con seleccionar línea, de repente seleccionar línea, darle de este modo clic a toda la losa interna, ¿no? Cuando comando trim, ¿no? R, y aquí voy a hacer un corte. Y le doy al check verde. Ahora, el nivel al que se encuentra la el nivel NPT 0 a 5. No se preocupen solo para visualizar. Tengo aquí, y así debería estar a una altura de 5,32. Vamos a colocar clic y colocamos 5,32. Ya está en la parte superior. Ahora, esto es una losa estructural con un volumen de 9,15. En la parte izquierda podemos ver el volumen, ¿no? En cotas, 9,152 metros cúbicos. Entonces nosotros podemos aquí colocar los ladrillos que previamente tenemos que crear. Tenemos incluso el área, ya por fórmula podemos saber la cantidad de concreto que entra y también la cantidad de ladrillos. Pero a modo de práctica, ¿no? Un tema de colocar esos ladrillos en el modelo lo vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos que crear primeramente una familia de ladrillos.
Entonces vamos aquí en archivo, más primeramente guardamos y le damos archivo le damos a nuevo, una nueva familia. Tenemos aquí en español, ¿no? En español, en el template, en español. Tenemos acá equipo, luminarias, modelo genérico, basado en suelo, en patrón. En este caso en suelo, ¿no? Puede ser con techo, puede ser en un muro, ¿no? Porque podemos colocar dentro del muro y lo que va a suceder es que se estaría restando, ¿no? Así como las ventanas, ¿no? Que restan. O ponemos una ventana y automáticamente existe un vacío, ¿no? Que resta esa área, ¿no? Al muro y tenemos ahí un volumen diferente, ¿no? Al muro inicial, sin la ventana. En este caso igual en suelo, ya que estamos usando la familia de suelo para nuestro techo, podríamos usar aquí, ¿no? Modelo genérico métrico basado en suelo. Entonces puedo ver abrir, lo voy a abrir. Y aquí, si me voy a una vista 3D, puedo ver aquí mi suelo, ¿no? Si le doy una vista de alzado frontal, puedo ver el suelo y el nivel de referencia. Entonces, ese es el nivel de referencia de mi suelo. Entonces aquí en planta, en la vista del plano de planta, nivel de referencia, yo tengo acá justamente los planos, ¿no? Del centro, como también tengo aquí mi suelo. Aquí yo voy a colocar mi ladrillo. En este caso el ladrillo, vamos a crear con extrusión, vamos a crear un ladrillo, los cuales tengan dimensiones de 30 por 30. Recuerden que el ladrillo de techo, el más comercial, es de 30 por 30 por un espesor de 15, ¿no? Para losas de 20. Vamos a colocar uno básico. Recuerden que ya también podemos colocar en parámetros compartidos para un tema de cuantificación, pero vamos a colocar de una manera sencilla. Entonces vamos a unidades UN, creemos que la longitud sea en metros, posición dos decimales, aceptamos, aceptamos. Voy a crear un rectángulo que tenga las dimensiones, un cuadrado sería, ¿no? 0.30 por 0.30. Voy a mover Le voy a mover del centro hacia la línea de referencia y de la línea horizontal a la referencia vertical. Ya está en el centro. El espesor, final de extrusión, el inicio, ¿no? Vamos a colocar aquí, para que ustedes vean. Tengo 0.15, pero va a ser de la parte del nivel hacia arriba. Entonces le voy a dar a check verde. Incluso en material puedo colocar aquí que sea uno nuevo y voy a crear en identidad ladrillo, ladrillo de techo, o ladrillo nada más. Gráfico que sea un color naranja, en apariencia también naranja, aceptamos y aceptamos. Entonces, si yo me voy a la vista 3D, en alto y colores coherentes, tengo mi ladrillo de 15 hacia arriba. Lo ideal es que esté de 15 hacia abajo. Pero para ello nos vamos acá al nivel de referencia. Vamos a hacer un corte de esta forma y le doy a ir a vista. Entonces aquí ya tengo en cotas, bueno, en la escala lo voy a dejar en 1 en 5, en 1 en 10. Tengo aquí mi ladrillo. Recuerden que este es el techo, colores coherentes. Tengo mi ladrillo, tengo mi techo. Es el techo, vamos a editar como referencia, ¿no? 0.20 y aceptamos, aceptamos. Y el ladrillo es desde esta parte de aquí, le voy a poner un candado porque quiero que se mueva, ¿no? Con esa longitud. Hasta esta parte tenemos acá los 15 centímetros. Entonces sería menos 20 y aquí sería menos 0,5. Y ahí, si yo corto, tendría los 15 centímetros. Ojo, son los 15 centímetros que yo voy a tener en volumen. Pero si me voy a la vista 3D, tengo mi ladrillo, pero está ocupando el mismo lugar, el mismo espacio de mi techo. Entonces, en este caso yo tendría que hacer un pequeño vacío, ¿no? Vacío. Y que corte el techo y que ese vacío esté amarrado netamente a mi ladrillo, uno de 30. Entonces, ahí, y aparte tengo que hacer las perforaciones, ¿no? Perforaciones, las cuales podríamos hacer, pero antes de ello vamos a hacer
el corte, ¿no? El corte, el vacío. Ahora, si nosotros movemos el espesor del techo, voy a variar a 0,25. Aceptamos y aceptamos. Se mueve la parte inferior, pero más no se mueve. Y el ladrillo cambia de dimensión, ¿no? Siempre va a tener los 5 centímetros de recubrimiento. En este caso, el ladrillo está cambiando de altura a una altura ya de 20. Y el recubrimiento mantiene los 5 centímetros. Ese detalle lo podemos dejar así o lo podemos cambiar, ya depende de nosotros. Incluso podemos colocar un parámetro acá compartido para nosotros poder cambiar esa dimensión, ¿no? Esa dimensión del espacio. Pero en este caso lo vamos a dejar de ese modo. Vamos a dejar de ese modo porque nuestras losas en este caso van a ser de 20. Entonces, lo que sí tenemos que colocar es la perforación. Colocamos la perforación. Vamos a colocar esa perforación y en ello nos vamos a la vista de plano de referencia. Y aquí nosotros con crear forma vacía, ¿no? Instrucción vacía, voy a crear esa pequeña instrucción. Le doy clic y le doy escape. Ahora, tiene que moverse con el ladrillo, entonces yo le doy clic aquí, voy a dar al candado y aquí nuevamente al candado y así sucesivamente le voy a dar al candado para que se mueva de acuerdo a las dimensiones del ladrillo. Pero el ladrillo es estático, entonces, pero lo colocamos así. Vamos a colocar así para que no exista ningún error. Voy a la vista 3D, le doy al check y en este caso el espesor de extrusión, la altura que sea 0,50 y hacia abajo menos 0,50. Me voy a la vista de sección y está cortando todo el techo. Para que ustedes visualicen ese detalle, voy a poner en la vista 3D y voy aquí a colocar una vista estructura alámbrica, porque si no también me va a cortar el ladrillo. Entonces, para ello yo tengo que definir el corte. Dice corte, deshacer corte, y acá tengo unir, separar geometría, ¿no? De poder separar geometría, entonces le vamos a cortar este elemento. Le pongo cortar este elemento con este elemento. Y le doy le voy a dar aquí a escape, y me voy a la vista colores coherentes. Como pueden ver, se ha cortado todo menos el ladrillo, ¿no? Menos el ladrillo. Pues se ha cortado mi losa. Así no, yo no quiero que se vea de ese modo mi techo. Cada vez que yo pongo el ladrillo no quiero que se vea así. Para ello justamente tengo que seleccionar y darle aquí y ponerle el candado. Igual en la parte inferior selecciono y le pongo el candado. El candado en la parte superior e inferior. Entonces, así estoy restringiendo el movimiento de mi perforación. Me voy a una vista 3D y ahora el techo se ve, el ladrillo se visualiza en la parte inferior. Ahora un techo, una losa de 20. Así como está, ya lo podemos colocar por un tema de cuantificación para saber la cantidad de ladrillos que tenemos, como también la cantidad de concreto, ¿no? Porque cada ladrillo que coloquemos va a restarle el volumen de la losa. Le voy al nivel de referencia, y en el nivel de referencia tengo el corte, ¿no? Me voy al corte. Y aquí yo puedo empezar ya a graficar, hacer perforaciones a este ladrillo. Puedo hacer esas perforaciones. Ahora, podemos crear ese ladrillo en una vista frontal. Podemos crear una vista frontal. O si no, también continuar con las perforaciones, pero netamente en este caso ya al ladrillo. Podemos crear aquí en una vista en corte. En la vista en corte que nosotros tenemos, podemos crear ese ladrillo, ¿no? Aquí, utilizando esta vista, este plano de referencia, podemos crear nuestras perforaciones, una extrusión de nuestras perforaciones. Vamos a realizar ese detalle. Pues, como ya tenemos eh, nuestro elemento, ¿nos impide algo hacerlo? Pues no, no nos impide. Podemos hacer por perforaciones vacías también. Podemos hacerlo por perforaciones vacías. Nos vamos a forma vacía, extrusión vacía, y vamos a agregar aquí el plano de referencia. Hasta ahí un plano frontal, ¿no? Plano frontal. O bueno, un plano, y ese sería el plano frontal.
Seleccionamos y aquí podemos hacer nuestros cortes, ¿no? Como pueden ver, podemos hacer aquí las perforaciones de nuestro ladrillo. Sí, podemos hacer las perforaciones. A ver, un momento, vamos a tener las longitudes o dimensiones verdaderas. Entonces, vamos a colocar ya las perforaciones. Vamos a apoyarnos de las líneas. Nuevamente, estamos dando los espesores. Es un poco tedioso, ¿no? Sería recomendable hacerlo solo en volumen, pero es una manera. También podemos colocar parámetros para cambiar las dimensiones de los ladrillos, solo que eso tomaría un poco más de tiempo. Ya tenemos el vacío. Vamos a ponerle una final de instrucción. Le vamos a dejar, sería prácticamente 0,15 porque es un ladrillo de 30 por 30 y menos 0,15, ¿no? Vamos a la vista de 3D y le podemos dar a check, ¿no? Entonces vamos a colocar acá de vista alámbrica y tenemos acá nuestra perforación. Entonces nosotros vamos a darle a cortar este elemento, ¿no? Con la perforación.
Vemos aquí ya la perforación hecha. Vamos a la vista 3D. Vamos a seleccionamos y le damos aquí a ocultar, ¿no? Ocultar elemento. Entonces podemos ver aquí nuestro ladrillo ya con su respectiva perforación. Entonces restablecer y tengo aquí mi techo. Entonces vamos a dar ahora a guardar como familia. Nos vamos aquí a eh, nuestro drive y colocamos aquí ladrillo, techo, 0,30 por 0,30 por 0,15. Y le damos a aceptar, guardar, cargar el proyecto y ahora tenemos ya nuestro ladrillo. Como pueden ver, nosotros colocamos en el techo, no se visualiza, vamos a ver en nivel de piso, en forma alámbrica, tenemos aquí ya nuestro ladrillo. Este ladrillo lo vamos a alinear en una de nuestras caras, vamos a seleccionar todo, borramos las líneas de apoyo y le damos a suprimir. Ojo, este es un modo de hacer nuestros ladrillos, no existen muchos más, dependerá de cada uno. Pero ya al final del curso ustedes optarán por la mejor forma, ¿no? La más práctica o la que mejor se adapte a sus necesidades. Entonces seleccionamos el ladrillo. Ojo, esta no tiene parámetros. Podríamos tener parámetros de cambiar. Podemos tener diferentes ladrillos podemos tener clic, darle clic y luego tener parámetros de edición, el cual nos indique aquí en cuanto a algunas medidas, darle pues, ya que no sea 30 por 30, podemos poner que sea 30, 40 por 40, ¿no? O la medida que nosotros deseemos. Y el espesor y que ya no sea 15, sino 20 o 25, ¿no? De acuerdo a lo que tenemos en el mercado. Este es un tipo de ladrillo. Entonces aquí, ahora, si ya está aquí, ¿no? Podemos ver en el 3D. Incluso si hacemos un pequeño, y acá selecciono, y acá hay un pequeño detalle que estamos visualizando, que se está amarrando hasta la parte inferior. No es correcto, ¿no? Que salga hasta la parte baja. Tenemos acá nuestro ladrillo, está saliendo más. Entonces vamos a darle a editar. Y esto está en zapata de 0,50. Entonces esto no debe ser una zapata, esto debería ser una losa de 20. Y ahora sí, ya está correcto. Ya, entonces, la parte inferior nosotros lo habíamos enlazado, ¿no? Netamente en la parte baja, ¿no? de nuestra losa. Nuestra losa, como estaba definido con 0,50, como si fuese una zapata, está dándome la parte inferior a esta parte baja. No es lo correcto, debió ser en losa de 20. En losa de 20. Ahora, nosotros pues, seleccionamos la losa y tiene un volumen aquí, un volumen de 3,647. Ojo, 3,647. Entonces, como tiene 3,647, nosotros podemos hacer más copias. Recuerden, 3,647 es el volumen del concreto en esa losa. Me voy a escape, selecciono, tengo mis ladrillos, y ahora ya no tengo 3,647, sino tengo 3,58. Lo que sucede es que el ladrillo que yo estoy colocando aquí, automáticamente está restando, ¿no? Lo está restando al volumen total. Ahora hay formas de colocar ese ladrillo. Ese ladrillo podemos colocar como yo lo he colocado en este momento, o si no, hago una copiar. Voy a dejar ese espacio de 10 centímetros porque puede ser mucho más. Nosotros no debemos restringir esta distancia entre ladrillos. La distancia nosotros ya es un cálculo. En este caso, lo típico para este tipo de losa son los 10 centímetros, pero podría variar de acuerdo al cálculo estructural, ¿no? Recuerden que si el losa tuviese una mayor luz y sobre ella estuviese una biblioteca, el peso es totalmente diferente al de oficina, ¿no? Es mucho más. Entonces, ahí el espesor de las viñetas podría variar, ¿no? Como puede justamente por el tamaño armado también. Ahora, una forma de colocar los ladrillos es como acaban de ver aquí, o si no, seleccionamos y también utilizamos la herramienta de matriz, donde colocamos que sea el segundo de forma lineal y le damos clic aquí
y acá. Entonces me dice dos ladrillos, yo quiero que sean tres, o ya no quiero que sean tres, creo que quiero que sean ocho, ya tengo más, y recuerden, el volumen, ahora selecciono, y ya está ahora con volumen de 3.47. Esto entonces va bajando mucho más. Entonces, si yo voy acá al modelo alámbrico, selecciono una y acá ya no quiero que sean 8. Recuerden que el volumen está en 3.472, 3.472 y acá coloco que sean 11. Y ahora el volumen de mi losa ya no es 3.472, es 3.431. Entonces, tenemos acá esos detalles y así podemos seguir colocando. Vamos a revisar, escoger los ladrillos. En filtro, vamos al grupo y podemos colocar acá que sea forma aislada. No, lo dejamos así. Importante dejarlo así. Vamos a hacer un corte. Vamos a revisar. Vamos a hacer un corte de caja. Seleccionamos. Nos vamos acá en cuadro de selección. Vamos acá colores coherentes. Vamos a apagar la armadura. Nos vamos a la vista superior. Quiero hacer un corte limpio. Entonces selecciono, le doy a rotar, coloco en su centro, le doy clic aquí, clic a donde quiero que rote la estructura, ya está. Los ladrillos los estoy colocando, les voy a mostrar. Entonces voy al 3D, ponemos el orbit, el pivot en el centro y rotamos. Como pueden ver, aquí se está colocando los ladrillos. Entonces vamos a hacer otra vista, vamos a ver otra vista. Nos faltan más ladrillos, seleccionamos y aquí tenemos 11, ponemos 12. Ahora tenemos incluso un detalle más, o sea, entraría un pedazo de ladrillo, ¿no? Es conveniente que entre un ladrillo más o colocamos netamente lo que es concreto, ¿no? Podemos vaciar también concreto de este modo. Entonces, si colocamos un ladrillo más, el ladrillo estaría fuera, ¿no? Pero no interfiere en el volumen. Acá recuerden que tenemos un volumen, dice volumen de 0.57 metros cúbicos. Si yo coloco mi ladrillo a 12, selecciono y tengo 0.57 metros cúbicos. No, no va a variar, no va a variar el volumen porque es netamente del suelo. Entonces yo selecciono y puedo colocar los 12. Ahora, ¿cómo sería el proceso constructivo? Ahí en ese detalle. ¿Cómo sería el proceso? Lo ideal va a ser que se corte este, un ladrillo, pero el corte va a ser un cierre para poder salvar esa parte, ¿no? Otra, si no tienen ese detalle en el corte, si no hacen ese detalle, entonces difícilmente con un ladrillo podría llegar a hacerse ese corte, ¿no? Ahora, otro sería un corte longitudinal para hacer en forma de tapa, colocar en forma de tapa, y tendríamos que partir el ladrillo, prácticamente la parte longitudinal de las hebras, ¿no? De las perforaciones, y ahí en forma de tapa, pero sería prácticamente solo uno. Bueno, entonces lo vamos a colocar ahí el ladrillo 13 de este modo, ¿no? Vamos a colocar. No es lo ideal, ¿no? No es lo ideal porque aquí estamos teniendo ladrillo, estamos teniendo un exceso en el metrado de ladrillos, ¿no? Vamos a ver ese detalle, mejor lo dejamos así, en 12, en 12 ladrillos, ¿no? 12 ladrillos y tenemos aquí un pedazo más. Vamos a la vista 3D. Entonces ya tenemos aquí el volumen, ¿no? Un volumen establecido. Tengo aquí los ladrillos, ¿no? Modelo genérico. Puedo tener aquí, tengo aquí 6 comunes en modelo genérico. Puedo incluso seleccionar un elemento de ladrillo y poner lo que es un código, ¿no? De código de montaje y lo podemos cuantificar, ¿no? Como modelo genérico.
un modelo genérico y podemos cuantificar la cantidad de elementos que tenemos en el ladrillo, cuántas unidades. Pero lo ideal es que sea con fórmulas, pero bueno, vamos acá a colocar los aceros, el acero longitudinal de la vigueta. Vamos a hacer un corte. En la vista en planta, me voy a vista alámbrica y aquí voy a hacer un corte, ¿no? Corte en la vigueta, de este modo, y me voy a ir a vista. Voy a cambiar los colores, colores coherentes y líneas que voy a eliminar. Filtro, líneas de apoyo, aceptamos, suprimimos. Y esta es la vigueta. Esta es la vigueta. Entonces, voy a ampliar, no, lo voy a dejar así, la sección número 8 me parece, ¿no? Sección 8 no, la sección 9. Y en esta losa voy a colocar mi acero. Me voy a estructuras, armadura, pero antes el recubrimiento, ¿no? Recubrimiento de la losa es de 2.5. No está aquí, pero acá está 25 milímetros. Armadura, y le damos por boceto. Seleccionamos y colocamos el acero. El acero acá en bastones es justamente 0.33. Bueno, en este caso sería 0.22, ¿no? Pero vamos a colocar 0.33, ¿no? De forma conservadora desde la carga de la viga hacia la derecha. Entonces tendríamos acá una longitud total de 3.7, multiplicamos igual 0.33 por 3.7 y tenemos una longitud de 1.21, 1.20. Porque si nosotros colocásemos el 1.22 tendríamos 0.81. Incluso podemos colocar que sea un metro, un rango. Vamos a colocar un metro del bastón, y el bastón de aquí es 20 centímetros, 0.20. Para fierro de 3 octavos, ¿no? Ya saben 12 veces el diámetro de la varilla. Tenemos aquí 3 octavos, no, perdón, de media. Esto es de media, fierros de media. Y recuerden que aquí tenemos 0.25. 0.25, ¿no? De este modo. Y esto lo vamos a replicar hasta el otro lado. Ojo, es una vigueta, lo demás ya se replica nada más. Entonces vamos al medio. Tenemos así, al otro lado también las vigas. Vamos a propagar la armadura. Tenemos el cheque verde y tenemos aquí ya los aceros, estos estribos. Y en la parte inferior, siempre por un tema de incluso constructivo, tenemos que colocar el acero, ¿no? El acero longitudinal. Y en este caso colocamos 0. Podemos colocar incluso menos, el 0.20, 0.10. No hay ningún problema ahí, ese detalle, porque la longitud de anclaje es más que suficiente, la que tenemos. Es más que suficiente la longitud de anclaje. Y no hay esfuerzos en esta zona. Incluso podríamos colocar solo, ¿sí? Podríamos colocar que sea solo en esta parte de aquí. Ahí nada más, de este modo, ¿no? Hasta el punto de inflexión, pero por un tema de proceso constructivo ya colocamos todo el acero, ¿no? Hasta acá, hasta la parte de aquí. Le damos al check y tenemos este. Ahora, en la parte superior va un acero de temperatura, ¿no? Un acero de temperatura de 1/4, cada 25. Voy a seleccionar y lo voy a mover 1 centímetro hacia abajo, MV. Y en la parte superior vamos a colocar una malla, ¿no? Entonces para ello nos vamos a armadura. Escogemos el que sea, vamos a coger el gancho. El M2, no. Aquí tenemos el M17, ¿no? Y vamos a tener que sea de 6. Colocamos escape
y este es en un sentido, ¿no? Eso va a tener que estar en los dos sentidos. Seleccionamos y aquí tenemos, vamos a ver si se asemeja a nuestro plano. Tenemos un pequeño detalle. Recuerden, vamos a colocar, si bien tenemos en un sentido el acero de refuerzo, ¿no? El acero de temperatura tiene que estar en el otro sentido. Entonces, vamos a colocar eso. Entonces, como vamos aquí, estamos colocando prácticamente en el mismo sentido. Esto no es correcto. Vamos a suprimir y vamos a este corte. Ir a vista, aquí tenemos los ladrillos. El acero tiene que estar en el otro sentido. Le doy armadura, armadura M17 6, ¿no? Entonces, aquí le doy clic. Así. Seleccionamos, ampliamos el corte, le damos clic y hasta acá. Hasta aquí y hasta acá. Falta poner los aceros a esta viga, ya lo coloco. Seleccionamos y le vamos a decir que sea espaciado máximos a 250 milímetros. Nos vamos al 3D. Seleccionamos, le damos a filtro, VV armadura. En filtro nos vamos a armadura estructural. Estamos visualizando, visualizamos todo. Se nota todo. Para poder seleccionar, vamos a filtro, vamos a armadura estructural y acá lo que vamos a seleccionar son todos los fierros. Y aceptamos y visualizamos. Escape. Y ahí está. Tenemos estos fierros de la vigueta que nosotros tenemos que colocar cada 40 centímetros. O sea, ya cada, claro, cada 40 centímetros. Pues seleccionamos algunos. Le voy a dar una copia a modo de ejemplo. 0.4, nuevamente 0.4, 0.4, 0.4. A 3. Bien. Estamos teniendo ya acero en nuestra losa de temperatura y también los aceros de refuerzo. Y estos aceros tienen que estar dentro del grupo, ¿no? Que nosotros hemos seleccionado el filtro. Todo tiene que estar, todo esto, estar acá. La tecla Shift. Seleccionamos y que esté dentro del grupo que nosotros hemos definido acá. Dice variable. Acá hay un tema de variable porque tenemos acá un grupo de elementos, ¿no? Y nosotros tenemos aquí módulo 1, módulo 01. Entonces vamos aquí a nuestro metro de acero, dice módulo 01, y acá tenemos todo dentro de ceros. Falta el acero tengo 16 varillas de 6 milímetros, ¿no? Nos falta el peso de los 6 milímetros para yo tener un peso total. Recuerden que ese peso lo estamos sacando de nuestra ficha técnica. La ficha técnica del acero de 6 milímetros es de 0.222. Seleccionamos y colocamos 0.222 y aceptamos. Y ahí está, 20.92 kilogramos hasta el momento. O sea, el total ya tenemos 700. Recuerden que estábamos por los casi 400, ¿no? kilogramos. Y ahora con lo que se ha agregado a las vigas que hemos agregado el acero y la losa tenemos 707.55. Bueno, eso está hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos el día viernes de 8 a 10 de la noche. Vamos a tocar más el tema de las tablas de cuantificación y espero que esta clase les sirva de mucha ayuda, ¿no? Para sus labores en su trabajo. Muchas gracias. Hasta la próxima.